Bien, como les decía inicialmente, entonces en este seminario vamos a ver o completar los conceptos básicos que se dieron en el primero que dio la profe Casarín el día martes, que fue Anatomía y Histología Renal. En esta oportunidad vamos a ver varios conceptos, ¿no? Porque vamos a ver todo el proceso de formación de la orina, obviamente esos conceptos básicos, en lo que tiene que ver el filtrado glomerular, la secreción y la reabsorción tubular. Son varios conceptos, pero obviamente conceptos generales. Bueno, el filtrado glomerular es de aproximadamente el 20% del flujo plasmático renal, ¿sí? Ustedes van a ver que el flujo plasmático renal promedio es de 625 mililitros por minuto y una vez producido todo el proceso de filtrado glomerular, ¿sí? O en realidad el proceso, si bien digo, del filtrado a nivel de los capilares glomerulares, el resultado va a ser un filtrado glomerular de 125 mililitros por minuto, ¿sí? El 20% del flujo plasmático renal. Y, y el filtrado glomerular está determinado por principalmente dos componentes: el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúan a través de la membrana capilar, ¿sí? Y que es la presión neta de filtración, y el coeficiente de filtración que se denomina como KF, ¿sí? Entonces, filtración glomerular es igual al coeficiente de filtración por la presión de filtración neta, ¿sí? O la presión neta de filtración que resulta de este equilibrio de las fuerzas que vamos a ver ahora más adelante entre fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Entonces, ¿qué es la presión neta de netas de filtración? Bueno, en la presión neta de filtración, en ese equilibrio que decíamos recién, donde intervienen las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, son las fuerzas que ya hemos visto en otra oportunidad, que se denominan las fuerzas de Starling, ¿sí? Entonces vamos a tener la presión hidrostática glomerular, que favorece la filtración, que es de alrededor de 55-60 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica capilar, que se opone a la filtración, como está dibujado acá, que es de 32 milímetros de mercurio. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que se opone a la filtración, que es de 18 milímetros de mercurio. Esto recuerden, esto es lo mismo que cuando veíamos las fuerzas de Starling a nivel del capilar, de un capilar general, ¿sí? Acá estamos hablando de un capilar específico que es el capilar glomerular. Y la presión coloidosmótica, en este caso de la cápsula de Bowman, que es la que favorecería la filtración, tendría a retener líquido en esta cápsula, ¿sí? La presión coloidosmótica de las proteínas de la cápsula de Bowman, que, que, que interviene en la filtración, en condiciones normales, esta concentración de proteínas que generarían presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman es tan baja que se considera cero, ¿sí? No tiene representación la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Entonces, la presión neta de filtración va a surgir del análisis de estas tres presiones, ¿sí? Dejando la presión coloidosmótica porque es igual a cero. Entonces, ¿por qué se llega a este valor de presión neta de filtración? Presión neta de filtración es todo, entonces, están es de 10 milímetros de mercurio porque las presiones que obviamente terminan determinando son las que favorecen la filtración, porque tenemos una presión hidrostática glomerular de 60 menos la presión de la cápsula de Bowman, que tiende a incorporar el líquido al capilar glomerular, menos la presión oncótica glomerular, que también tienden estas dos flechitas hacia adentro. Es 60 menos 50, que es la suma de 32 y 18. Entonces la presión neta de filtración termina siendo 10 milímetros de mercurio, a favor de la filtración, ¿no? Obviamente. Profe, ¿puede repetir de nuevo lo de la cuenta, por favor? Que la presión neta de filtración va a ser a favor de la filtración, a que el líquido se filtre hacia la cápsula de Bowman, porque del análisis de las fuerzas que favorecen la salida del ultrafiltrado y de las que se oponen, va a ser a favor de las fuerzas que
tienden a que el líquido sí, bien digo, el filtrado salga hacia la cápsula de Bowman. Y surge de esto, 60 menos estos dos, menos 32 menos 18. ¿Sí? Estas dos fuerzas, coloidosmótica glomerular y la de la cápsula de Bowman, como dicen las flechitas, tienden a ingresar líquido de la cápsula al interior del capilar. Y esta fuerza es la que tiende a salir. Obviamente predomina esta fuerza, porque si yo hago 60 menos 32 y 18, la presión neta de filtración me va a dar 10. 10 milímetros de mercurio es el resumen de la fuerza que favorece la filtración. Ganan, por decirlo de alguna manera, las fuerzas que favorecen la filtración. O una cosa que es lógica, ¿no? Si fuera al revés, no habría filtración glomerular, no habría función renal. Obviamente después va a haber situaciones patológicas generalmente o a veces fisiológicas en determinados momentos que hacen que se alteren estas fuerzas y disminuya esta presión de filtración, ¿sí? O incluso aumente, ¿sí? Y se genere lo que se llama un ultrafiltrado. Pero bueno, esas son situaciones más puntuales. Entonces, quédense con este concepto. Bueno, con respecto a las fuerzas de Starling a nivel capilar, lo que les decía hoy, en la arteria renal, como verán, la presión hidrostática va a tender a ser alta, ¿sí? Casi la presión sistólica capilar general, ¿no? De 100 milímetros de mercurio. Obviamente, la presión, una vez que ingresa a la arteria renal, va a empezar y se va dividiendo, va a empezar a disminuir esa presión hidrostática hasta que en la arteriola aferente va a tener un valor mucho menor, ¿sí? De la que ingreso. Pero sigue siendo la presión en el ovillo glomerular, sigue siendo bastante alta para lo que son las presiones capilares generales, ¿sí? Eh, la presión hidrostática en el ovillo glomerular, que es lo que está definido acá como capilar, ¿sí? A ver si tengo la posibilidad de marcarlo. No. Bueno, eh, como les decía, la presión hidrostática en el ovillo glomerular se va a mantener estable y esto está dado por los mecanismos autorregulatorios que existen a nivel de la arteriola renal, tanto aferente como eferente. Ustedes ven que a nivel de la arteriola aferente tiene un valor de presión hidrostática y de la arteriola eferente, cuando ya pasó por el capilar, que es este sector, sigue teniendo prácticamente la misma, solamente un leve descenso, ¿sí? Y después de la arteriola eferente, eh, a medida que progresa la sangre por los capilares peritubulares, ¿sí? Que progresa la sangre por los capilares peritubulares, ¿sí? Cada vez esa presión estática cada vez va a ser menor, ¿sí? Con respecto a la presión encótica, al ingreso de la arteria renal se mantiene estable, luego en el capilar glomerular, al llegar a los capilares aumenta la presión coloidosmótica. ¿Y por qué aumenta? Por una hemoconcentración. Se genera cuando se genera el ultrafiltrado del plasma, ¿sí? En la filtración glomerular, a nivel del ovillo glomerular, acá en los capilares, se genera la filtración. Se filtra todo menos proteínas, ¿sí? Las proteínas tienden a mantenerse. Entonces, si yo te proveo, por decirlo de alguna manera, de plasma, voy a hemoconcentrar, y entonces no es que aumentan en cantidad, pero aumenta en proporción. Entonces va a haber una hemoconcentración que va a hacer que la presión oncótica empiece a aumentar, ¿sí? A nivel del capilar glomerular, hasta llegar a un valor casi similar a la presión hidrostática en la arteriola eferente, ¿sí? Y posteriormente, la presión oncótica, a diferencia de la presión hidrostática capilar que viene en descenso, se va a mantener estable con un descenso leve. Esto es un gráfico, digamos, explicando un poquitito la diapositiva anterior, pero en forma de gráfico. Cómo se comportan tanto la presión hidrostática capilar en los diferentes sectores de la circulación renal y cómo se comporta paralelamente también la presión coloidosmótica a nivel de la arteria renal, también en los diferentes sectores, ¿sí? Todo esto es importante para qué, bueno, para analizar por qué se generan las presiones netas de filtración, de qué manera se genera el ultrafiltrado del plasma, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva tiende a ser más o menos lo mismo. Este gráfico está sacado del Boron, analiza más o menos lo mismo. Los capilares glomerulares y los peritubulares, ¿sí?
obviamente, bueno, con las presiones de ultrafiltración, los capilares glomerulares. En los capilares glomerulares, las fuerzas de Starling siempre favorecen la filtración, que es el área amarilla, ¿sí? Siempre van a favorecer la filtración, obviamente es función de los capilares glomerulares, favorecer la filtración de líquido, ¿sí? Y en los capilares peritubulares, las fuerzas de Stalin siempre van a tender a favorecer la absorción, ¿sí? Es lógico. Después lo van a ver más adelante los seminarios posteriores, cuando se habla de mecanismo de contracorriente, los capilares peritubulares, que son los capilares que transcurren, como lo dicen la palabra, peritúbulos, y paralelo a los túbulos, son los que van a tender a reabsorber digamos, las sustancias que fueron filtradas, o gran parte de las sustancias que fueron filtradas a nivel del capilar glomerular y que después son vueltas a reabsorber, ¿sí? A la circulación, donde se reabsorben al intersticio renal y de ahí pasan a los capilares. Entonces, como resumen, obviamente el capilar glomerular, las fuerzas tienden a favorecer la filtración y en los peritubulares en general van a favorecer la reabsorción, ¿sí? Bien, el coeficiente de filtración va a representar las propiedades del capilar glomerular en cuanto a su permeabilidad, ¿sí? Entonces, el coeficiente de filtración va a tener en cuenta, ¿sí? Estas propiedades, como dice la definición, las propiedades del capilar glomerular, que tiene estas características, ¿sí? Esta fotito de abajo es una ampliación de este sector del glomérulo renal, ¿sí? Entonces, el capilar glomerular tiene la característica de tener un endotelio, que como recordarán es un endotelio de características fenestradas, ¿sí? Que está revestido por una proteína que es la podocalixina, que tiene carga negativa, ¿sí? Siempre que tenga carga negativa, proteínas que tengan carga negativa y principalmente estén en lo que es el endotelio o la membrana basal de capilar, todas proteínas que sean carga negativa van a tender a repeler otras proteínas que también tienen cargas negativas, ¿no? Negativos con negativos se repelen. Entonces, que haya una proteína podocalixina de carga negativa en el endotelio ya me da una idea de que el endotelio va a tender a repeler las sustancias de carga negativa, principalmente las que tienen alto peso molecular, como son las proteínas, ¿sí? Ya me está dando una idea de que las proteínas son de difícil pasaje por esta zona. Después tenemos la membrana basal, en donde se entrelazan también moléculas como belaminina, fibronectina y heparansulfato, que también tienen cargas negativas. Endotelio con proteína de carga negativa, membrana basal con proteína de carga negativa. Todo va a ir en contra de evitar la filtración de proteínas de carga negativa, ¿sí? Porque se van a repeler. Finalmente, ¿sí? Esta membrana de filtración tiene a los podocitos, ¿sí? Que son, los podocitos son unas estructuras especiales que representan la capa visceral de la cápsula de Bowman, que también tienen carga negativa y que dejan entre ellos los que se denominan poros de hendidura, ¿sí? Que es donde, bueno, van a también a los lugares por donde van a pasar las diferentes sustancias debido también o en función de su peso molecular, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Es lo que las propiedades de este capilar glomerular que van a definir de algún punto o van a determinar el coeficiente de filtración que va a tener ese capilar glomerular, ¿sí? Por las características entonces del endotelio, de la membrana basal y de los podocitos. Entonces, bueno, como resumí, como les decía, ¿no? Entonces, todas las capas de la pared glomerular van a proporcionar una barrera de filtración de las proteínas plasmáticas por sus cargas y sus propiedades negativas. Entonces, eso es lo que explica por qué no hay pasaje en el ultrafiltrado renal, por qué no hay pasajes de proteínas hacia la cápsula de Bowman, ¿sí? Ustedes van a ver que el filtrado que ingresa a los túbulos y es similar al del plasma, menos las proteínas, que quedan del lado del capilar.
no se debe filtrar en condiciones normales, no hay filtración de proteínas y si lo hay es en mínima cantidad y se suele terminar reabsorbiendo en su mayoría en los tubos. Bien, con respecto a la capacidad de filtración glomerular, otro análisis que podemos hacer en función de todo esto que estamos viendo, la capacidad que tiene de filtrar la membrana capilar glomerular está basado principalmente en dos componentes, en la masa molecular que tienen las sustancias que van a filtrar y en la carga iónica, ¿m? Que tienen los mismos, ¿sí? Y ahora vamos a ver, volver a repasar, ¿no? Por qué las cargas iónicas, así tengan peso molecular por ahí más pequeño, van a pasar menos que por ahí sustancias con peso molecular más alto, pero que tengan cargas positivas, porque es un, un- un mix, digamos, ¿no? eh, por ejemplo, una capacidad de filtración, vamos a empezar a analizar en relación a la masa molecular. Cuando uno tiene una capacidad de filtración de uno, como lo tiene el agua, el sodio, la glucosa o la inulina, ¿sí? Pero concentrémonos en estos tres. Cuando uno se define que tiene una capacidad de filtración de uno, significa que la sustancia se filtra tan libremente como el agua. El agua es el, el- el modelo patrón, digamos. El resto que tienen capacidad de filtración a uno, bueno, se dice que se filtra tan libremente como el agua. El que tiene una capacidad de filtración, por ejemplo, de 0,75, como es la hemoglobina, significa que se filtra con una rapidez de solo el 75% de la rapidez con la que se filtra el agua, ¿sí? Y a medida que la masa molecular de la molécula va creciendo, ¿sí? La mioglobina es de 17.000, va creciendo y se llega o se acerca a la masa molecular de la albúmina, su capacidad de filtración se va a reducir rápidamente y se va a acercar casi a cero, ¿sí? Basado esto en masa molecular. ¿Sí? Por ejemplo, el diámetro molecular de la proteína plasmática albúmina tiene unos 6 nanómetros, por ejemplo, mientras que los poros de la membrana glomerular tienen unos 8 nanómetros. Entonces, la masa molecular es alta, pero si fuese por los poros, ¿sí? Los poros de la membrana glomerular, ¿sí? Estos poros de hendiduras que veíamos recién, tienen un diámetro o una distancia de 80, ¿sí? O sea que o de 8 nanómetros. O sea que podría pasar la albúmina por su masa molecular solamente con dificultad, pero podría. Acá sí, acá Profe, mide 8. Sí, una pregunta, o sea que con esa masa molecular que cada vez es mayor, cada vez cuesta más filtrarlo o cada vez es más lento. no, cada vez, mientras más masa molecular tengo, significa más grande. Entonces, si yo tengo claro, mientras más masa molecular, va a ser más difícil la filtración. ¿Sí? Va a ser Ah, más ok, grande, claro, va a ser más grande el elemento que estoy analizando y por lo tanto, al ser más grande su masa molecular, va a tener menos capacidad de pasar por los poros, digamos, ¿no? claro, ok, ok. Claro. Ok, gracias, Entonces, profe. no, no, por favor. Entonces, lo que estamos analizando, por ejemplo, de la albúmina, tiene una masa molecular muy importante, pero a pesar de tener una masa molecular muy importante, tiene una capacidad de filtración casi cercana a cero. Y uno dice, bueno, pero si tiene tiene ¿cómo es? Un diámetro molecular de 6 nanómetros, ¿no? Bueno, acá la masa es 69.000, pero 6 nanómetros. Y los poros tienen 8 nanómetros. Podría pasar, ¿no? Porque es más grande el poro que su diámetro molecular. Pero sin embargo, la albúmina es un ejemplo de proteínas que no se filtran porque, como les decía, no solamente la capacidad de filtración está basada en la masa molecular, sino en la carga iónica que tienen los elementos, ¿sí? Y la albúmina es una proteína que tiene una gran carga negativa, entonces, a pesar de que la masa molecular a priori le permitiría filtrar, su carga iónica tan negativa es tan repelida que hace que la filtración de la albúmina prácticamente no se dé, o sea, inexistente, ¿sí? Por ejemplo, acá en el gráfico, y acá vamos el otro elemento a tener en cuenta, que es la carga iónica de las sustancias que van a filtrar, no solamente la masa molecular, vemos que para cualquier radio molecular, ¿sí? El radio molecular está en el eje de las abscisas, las moléculas con cargas positivas se filtran con mayor facilidad que las moléculas con carga negativas, ¿sí? Porque la membrana, al tener básicamente carga negativa, todo lo negativo lo va a repeler.
En cambio, todas las sustancias que tengan cargas positivas, incluso si tienen un tamaño o masa molecular un poco alta, van a tender a atraerse, digamos, ¿no? Negativo, negativo repele, negativo con positivo se atrae. Entonces, los dextranos neutros, por ejemplo, y se filtran con mayor facilidad que los dextranos con carga negativas del mismo peso molecular. Yo tengo un ejemplo, un dextrano de carga negativa va a tener una capacidad de filtración de un radio molecular de 26, ¿no? Tengo dextranos de un radio molecular de 26, los tres. En cambio, dependiendo de su carga aniónica, o iónica mejor, si ese dextrano tiene una carga iónica negativa, su capacidad de filtración en 26 no va a llegar a 0,2. En cambio, si es neutra, su capacidad de filtración puede llegar casi hasta 0,6. Y si es negativa, su capacidad de filtración puede llegar a más de 0,8. ¿Sí? Entonces, tiene que ver radiomolecular, pero también carga iónica que tiene. Son los dos elementos a considerar en la capacidad de filtración que tiene la membrana para filtrar determinadas sustancias. Cuando, por ejemplo, la albúmina tiende a no filtrar por su gran carga negativa. Cuando existen procesos patológicos, por ejemplo, de esta membrana, ¿sí? De esta membrana de filtración, en donde en esos procesos hay pérdida de las cargas negativas por diferentes, se pierden, por ejemplo, la proteína podocarixina disminuye, o se pierden la fibronectina, parasulfato, que le dan carga negativa a esta membrana. Cuando se pierden las cargas negativas, la albúmina va a tener un elemento menos, digamos, de oposición, ¿sí? Entonces la albúmina va a filtrar y va a aparecer en la orina. Va a filtrar porque su masa molecular se lo permite, tiene 6 nanómetros y el poro de filtración mide 8. Entonces, por masa molecular se lo permite. No filtra habitualmente por carga iónica. Ahora, cuando se pierden las cargas iónicas por alguna razón patológica de la membrana, ¿sí? Se produce un proceso de filtración de la albúmina y la misma se filtra e incluso aparece en la orina. Este proceso, trastorno, se lo conoce como proteinuria o albuminuria, ¿sí? Proteinuria o albuminuria significa proteínas y presencia de albúmina en orina, cosa que no es normal, ¿sí? Es un proceso patológico la presencia de proteínas o albúminas. Puede existir, y eso lo van a ver más adelante, pequeñas cantidades, hasta 150 miligramos de proteínas en la orina, pero es una cantidad ínfima. Cuando supera los 150 miligramos en orina 24 horas, se considera micro y después macroalbuminuria. Pero bueno, eso ya más adelante lo van a ver cuando vean síndrome nefrótico y nefrítico. Profe, tengo una pregunta burra. No, Em, no, no hay preguntas burras, acá son todas preguntas. Al contrario, este, decime. bueno, en el gráfico de la derecha que habla de la carga iónica, Sí, dice dextrano polianiónico. Eso sería negativo y el exacto. dextrano policatiónico positivo. Claro, exacto. Listo. Bueno, Polianiónico es todo negativo, policatiónico es los que tienen preponderancia de cargas positivas. Preponderancia de cargas positivas, policatiónico, preponderancia de cargas negativas, polianiónico. Y el neutro es que tienen, no por nada, tanto cargas positivas como negativas. Por eso, exacto, era lo que... Profe, Sí, sí. yo tengo otra pregunta. ¿La carga iónica es lo mismo que el radio molecular No, son dos o no? cosas diferentes. Claro, no, Ah, son dos cosas diferentes pero que se complementan. La capacidad de filtración que tiene una sustancia a través de la membrana depende, uno, de la masa molecular, ¿sí? Que es el tamaño, por decirlo de alguna manera, y otro de la carga iónica. De la conjunción de ellos va a depender la filtración. Por ejemplo, y el ejemplo clásico es la albúmina. La albúmina tiene una masa molecular importante, ¿sí? Pero a pesar de eso, uno podría decir que podría pasar por los poros de hendidura, porque en cuanto a tamaño es menor que el poro de hendidura, pero al tener gran carga negativa, se repele mucho con la membrana de filtración y hace que la albúmina no se filtre, ¿sí? Entonces, podría filtrar si no tuviese carga negativa, porque el tamaño lo permite, ¿sí? A pesar de ser grande, el tamaño lo permite, pero no filtra por su carga aniónica, que es negativa. Por eso lo que decía recién, ante situaciones donde se pierde la negatividad de la membrana,
Entonces la albúmina tiende a pasar, no digo con gran facilidad como el agua, porque tiene una capacidad de filtración muy chiquita, pero pasa y aparece en orina y es el ejemplo de algo, de una situación patológica, como les decía recién. Claro, entonces el radio molecular sería la suma de de estas dos características de la molécula. No, no, el radio, no, la suma de estas dos características o la conjunción de estas dos características, masa molecular y carga iónica de la sustancia, es lo que me va a dar su capacidad de filtración, ¿sí? La Claro, capacidad que tiene de filtrar una sustancia va a depender de cuán pequeña o grande es, o masa molecular tenga. El agua tiene una masa molecular de 18, ínfima, obviamente se toma como valor patrón, obviamente las diferentes sustancias van a tener una masa molecular, o por decir un tamaño, si querés, para que se entienda, mayor. Eso es algo, es una característica, ¿sí? Que es lógico. Vos tenés una membrana que obviamente tiende a oponerse, tiene barreras y donde generan poros finales de muy pequeño tamaño. Entonces, si vos tenés una sustancia de muy grande tamaño, no va a filtrar, es lógico. Pero no solamente la capacidad de filtración de una sustancia tiene que ver con su masa molecular, sino también con las características iónicas, ¿sí? Entonces, cuando digamos, si tienen característica de negatividad, ¿sí? Por más que tengan una capacidad de masa molecular que le permitiría filtrar, si es negativa esa sustancia, como las proteínas, se van a repeler, entonces no van a filtrar. Bien. Porque el radio molecular entonces hace referencia a a la masa molecular. El radio molecular, perdón, no te entendí. El radio molecular efectivo hace referencia a la masa molecular de la sustancia. Claro, los dos es diferente, sí, pero los dos están evaluando lo mismo, ¿no? El radio molecular con la masa molecular evalúan en el fondo, a los fines prácticos de lo que uno por ahí quiere explicar, es lo mismo. Si se quiere, es el tamaño, acá en forma de masa y acá en forma de radio, pero tiende a analizar el tamaño de la molécula que estamos analizando. Obviamente, mayor ah, radio, mayor listo. masa molecular, habla de mayor tamaño, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente, si yo tengo una sustancia con un radio molecular de 42, que debe corresponder a una masa molecular también alta, si lo comparo con el de 26, mientras más grande es, menos capacidad de filtrar, obviamente, porque la membrana tiende a oponerse a que filtren la mayor cantidad de sustancias, ¿sí? Es como una red que retiene sustancias, obviamente una red muy intrincada que permite pasar libremente sobre el agua porque obviamente discurre por su masa molecular tan pequeña, pero obviamente sustancias que tienden a tener mayor masa molecular van a quedar atrapados en esa red para que no filtren. Una de ellas es la albúmina. La albúmina queda atrapada en la red por masa molecular, ¿sí? Porque tiene 6 y si bien el poro tiene 8, pero queda atrapada en esa red por masa molecular, pero también principalmente por su carga negativa. O sea, las dos situaciones conllevan a que la albúmina quede atrapada en la red y no filtre, ¿sí? Por su masa Profe, molecular, que es alta, y por su carga iónica negativa. Sí. profe, una pregunta. Lo de las cargas, ¿cómo era? O sea, negativo y negativo se repelían, se Claro, repelan. las cargas negativas con negativos tienden a repelerse, las cargas negativas con positivas se atraen, digamos, ¿no? Si yo Y tengo una membrana negativa y tengo una sustancia que es negativa, todo lo negativo va a tender a repelerse, ¿sí? Cuando yo las tengo proteínas eran, creo, ¿no? Claro, las Negativas. proteínas son el ejemplo paradigmático de las que tienen carga negativa, tal cual. Después, obviamente, van a ver, obviamente, qué sé yo, el sodio tiene carga positiva, el potasio tiene carga positiva, el cloro tiene carga negativa, pero todo lo negativo con negativo se repele, lo positivo con lo negativo tienden a atraerse. Y puede pasar, profe, ponerle que la masa, por la masa molecular, sea muy pequeña, entonces pueda pasar, pero por su carga no pase. ¿Puede pasar? Bueno, es el ejemplo, si se quiere, sí, de la albúmina, que si bien no es Ah, ok. Entonces sí una estoy proteína, entendiendo, está bien. claro, si bien no es una muy pequeña, porque no es muy pequeña como la glucosa, pero sí es grande, pero lo suficientemente, digamos, pequeña, por decirlo de alguna manera, para pasar por el poro de 8 nanómetros. Miren, mide 6,
por el poro de 8 nanómetros, que es el poro de filtración, podría pasar si fuese por tamaño solamente, pero tiene una carga tan negativa que estaría en este extremo que su capacidad de filtración relativa es muy baja, prácticamente nula, pero por la carga negativa, básicamente, ¿sí? Ah, claro. Gracias, profe. No, por nada. Profe, antes Sí. de que sigas, y no entiendo, o sea, porque en el cuadro, en donde dice capacidad de filtración, dice 0,005, o sea, como, porque entiendo que por la carga negativa no puede atravesar la membrana, pero eso, digamos, no modificaría la capacidad, o sea, no tendría que ser, por ejemplo, mayor a 1 en el numerito porque tienen... No, al contrario, porque si vos, el valor de capacidad de uno es el, digamos, todo lo que se acerque a uno significa lo que tiene mayor capacidad de filtrar libremente, ¿sí? Lo que se aleje a uno es lo que tiende a una capacidad de filtración menor. Uno es el patrón que me dice que todo filtra, como es el agua, que filtra libremente. No hay nada que se oponga, digamos, por más pequeña que sea esa membrana de filtración, el agua filtra libremente. Entonces, el tener 0,005 me dice que su capacidad de filtración por tamaño molecular es muy pequeña, pero podría filtrar algo, y de hecho filtraría bastante, ¿sí? Por más que tenga una capacidad de filtración tan pequeña, podría filtrar, pero no lo filtra porque, aparte de ser grande, tiene una carga iónica negativa. Ah, claro, sí, sí, Y ya. repele, y repele obviamente de la membrana. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, con respecto al... y empezamos a seguir con los conceptos, ¿no? Ahora vamos a hablar del flujo sanguíneo renal, el que llega a obviamente al capilar glomerular, ¿sí? Y cómo se producen los mecanismos de autorregulación, ¿sí? O, bueno, o de forma sintética, cómo se genera la autorregulación del flujo sanguíneo, ya sea a partir de la intervención en la arteriola aferente como en la arteriola eferente, ¿sí? Si yo tengo una constricción de las arteriolas eferentes, o si la constricción de las arteriolas eferentes es intensa, ¿sí? Por ejemplo, se incrementa más de 3 veces la resistencia arteriolar normal de la arteriola eferente, el aumento de la presión coloidosmótica va a superar el incremento de la presión hidrostática capilar glomerular. Y cuando se produce esta situación, la fuerza neta de filtración se va a reducir, lo que disminuye la filtración glomerular, ¿sí? Entonces, que es, si yo tengo, por ejemplo, una constricción de la arteriola aferente, voy a disminuir el flujo. Esto es arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola eferente. Si yo tengo una vasoconstricción de la arteriola aferente, voy a disminuir el flujo sanguíneo renal. Obviamente, voy a tener menos flujo a nivel capilar. Entonces, la presión capilar hidrostática, ¿qué va a pasar? Me va a bajar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, al bajarme la presión hidrostática o la fracción de filtración, me va a bajar también el filtrado glomerular. Estos mecanismos son, por ejemplo, se explican en situaciones de hipovolemia, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O hipotensión arterial. Yo tengo una situación de hipotensión donde tengo una disminución del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Por hipotensión, hipovolemia o por vasoconstricción, no por hipovolemia. En el fondo lo que se me produce es un aumento, una disminución de la presión capilar hidrostática, ¿sí? Y una disminución de la presión de filtración glomerular. ¿Cómo trato de compensar esta disminución de esta presión hidrostática capilar? Aumentando la resistencia a la arteriola eferente. Entonces, yo lo que hago es aumento la resistencia de salida y entonces eso voy a compensar el bajo ingreso, por decirlo de alguna manera, cierro acá, si yo tengo bajo acá, ¿no? Tengo bajo acá, y hace que entre poca sangre o la presión capilar disminuya, yo ¿qué voy a tener? Voy a tener, a tratar de tener cerrar esto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Poner un bloqueo. Entonces, aumento la resistencia y me va a aumentar la presión hidrostática capilar para mantener la presión de filtración glomerular, ¿sí? Ahora, cuando el aumento, por ejemplo, de la resistencia en la arteriola eferente es muy intensa, ¿sí? Esta presión capilar, ¿sí? Por ahí en situaciones
me va a aumentar más, la fracción de filtración me va a aumentar más, ¿sí? Porque si yo aumento esto, me aumenta la presión, pero en situaciones patológicas que yo tengo gran constricción de la arteriola eferente, me va a aumentar mucho la presión capilar hidrostática, por lo tanto me va a aumentar, que era de 60, me va a aumentar probablemente mucho la fracción de filtración, que era de 10, me aumenta a 20. Entonces voy a filtrar gran cantidad de, 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 de plasma, por decirlo bueno, ¿no? Entonces va a aumentar el filtrado capilar, voy a aumentar mucha la cantidad de filtración del plasma. Entonces, si yo aumento mucho la filtración, se produce una ultrafiltración de plasma, se me van a concentrar, ¿qué acá? Las proteínas, que son las que no filtran, ¿sí? Entonces, al no filtrarse la proteína, va a aumentar la presión coloidosmótica, porque me van a quedar las proteínas acá, y ¿qué es lo que puede suceder? Es lo que tiende a explicar esto. Inicialmente, el aumento de la resistencia en la arteriola eferente tiende a aumentar la filtración glomerular, ¿no? Aumentando la presión hidrostática. Pero si esa constricción es muy intensa o se prolonga en el tiempo, puedo empezar a filtrar, pasarme de largo, por decirlo de alguna manera, filtro más de lo que debería y lo que hace que me aumente la presión coloidosmótica y después me genere el efecto contrario. Ya tengo presión capilar que me aumente la filtración, pero empieza a ser contrarrestada por el aumento de la presión coloidosmótica. Entonces ahí cae la filtración glomerular, ¿sí? Este es un mecanismo, si se quiere, compensatorio inicial de aumento de la presión capilar, pero si es muy intenso, voy a filtrar tanto que me va a aumentar la presión coloidosmótica, que me va a tender a retener plasma en el capilar glomerular y va a aumentar la fuerza que se opone a la filtración y puede llegar a caer la filtración glomerular, ¿sí? Profe, ¿puedo comentar algo? ¿Sí? Hay un dibujito que no me acuerdo si estaba en el Guyton, que es mucho más fácil de entenderlo, que es un sistema de canillas. Sí, Entonces, la sí. vasoconstricción era cerrar la canilla y la dilatación era abrir la canilla. Es más fácil de entenderlo así. No me acuerdo Sí, en qué libro. probablemente si a vos te resulta o les resulta más, sí es una manera. El aumento de la resistencia eferente vendría a ser el cierre de la canilla, ¿sí? Lo mismo que acá, el aumento de la resistencia arterial eferente sería el cierre de la canilla, ¿sí? Y si yo tengo vasodilatación, vamos a suponer, acá no está graficado, pero el efecto contrario sería la apertura de la canilla. Yo acá cierro canilla, acá también cierro canilla, y si yo quiero dilatar, voy a abrir canilla y abrir canilla, ¿sí? Es una manera, sí, lo veo, creo que está en el Guyton, sí, lo que vos decías, o en el Bohr, no lo recuerdo bien, sí. O en uno de los seminarios anteriores, no recuerdo bien. Bueno, y tengo una pregunta. En vasoconstricción, el flujo sanguíneo renal disminuye y en vasodilatación el flujo sanguíneo renal aumenta. Dependiendo de en qué arteriola te posiciones. La Sí, vasoconstricción en la eferente, la presión de filtración me va a aumentar, porque yo estoy cerrando la canilla acá, entonces no dejo pasar sangre y me va a aumentar la presión acá, ¿sí? Ahora, en la vasoconstricción de la aferente estoy cerrando la canilla antes de que entre al capilar. Entonces sí, sí. va a bajar Eso la lo vi. filtración. Claro, entonces depende de dónde se genera la vasoconstricción. Habitualmente en los mecanismos de autorregulación, como dice acá, cuando yo tengo una disminución del flujo sanguíneo renal, una cierre de canilla, por decirlo de alguna manera, en este sector, voy a tender a cerrar canilla también en este para que la fracción o la presión de filtración se mantenga estable, ¿sí? Porque si me cae la presión acá, yo tengo que tratar de compensarla. Si puedo, vasodilatando acá para que entre y a su vez, o sea, abriendo la canilla acá para que entre y cerrando la canilla acá para que no salga tanto y mantener la homeostasis en este sector que es el ovillo glomerular. Profe, vos dijiste que, por ejemplo, en una hipovolemia podías tener la vasoconstricción de la aferente. Y, por No, ejemplo, o no, 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 en o que una llegue un hipovolemia, flujo sanguíneo. claro, en la hipovolemia lo que puede haber, no es el ejemplo de la vasoconstricción acá, en una hipovolemia yo lo que voy a tener Ah, es una disminución del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a tener una disminución del flujo sanguíneo renal, voy a tender a
vasoconstrier la arteriola eferente para que no se pierda la presión de filtración acá. Porque si yo tengo poca presión que me llega acá porque ahí tengo un hipoflujo, como está acá la flechita, tengo presión hidrostática baja, entonces yo tengo que compensar esa presión hidrostática baja. ¿Cómo la puedo compensar? Primero, aumentando el flujo sanguíneo renal. Si la causa hipovolemia, poniéndole volumen, líquido, sangre, transfundiéndolo, poniéndole suero, que me aumenten el flujo. Y segundo, en el mientras tanto, tratando de que mantener la presión de filtración. ¿Cómo puedo hacer? Y interviniendo en la arteriola eferente, que no salga tan libremente lo poco que entra. Entonces cierro un poco la canilla para aumentar la presión retrógrada y mantener esta presión de filtración. Ah, listo. Porque te iba a preguntar en qué casos se produciría la vasoconstricción de la arteriola eferente, pero había entendido al revés. Claro, la vasoconstricción de la arteriola eferente se produciría en esta situación de hipovolemia, Claro, disminución del flujo sanguíneo renal, todo para mantener la presión de filtración. listo, gracias. No, por nada. ¿Y de la aferente, profe, en qué caso? ¿En qué casos qué? ¿Se produciría la vasoconstricción? Sí, sí. Generalmente cuando vamos a ver más adelante los mecanismos de autorregulación, cuando a nivel del aparato yuxtaglomerular, que es una parte de la nefrona, se liberan sustancias que intervienen tanto vasoconstriñendo o vasodilatando, ¿sí? La vasoconstricción de la arteriola aferente muchas veces se da cuando yo tengo un aumento, todo lo contrario, tengo un hipoflujo, me vasoconstriño. Pero yo tengo un hiperflujo, un aumento de la presión arterial, ¿sí? El paciente hipertenso yo voy a tener mucha presión o voy a tener mayor presión acá. Entonces, un mecanismo de reflejo, de autorregulación o de compensación, digamos, no fisiológica, puede ser de vasoconstreñir la arteriola aferente para que ese exceso de presión que viene acá no me maltrate el capilar. Entonces, por autorregulación, yo tengo mucha presión, en la hipertensión arterial muy elevada, estas arterias van a sufrir porque van a entrar el sangre, digamos, si nosotros teníamos que era 60 milímetros de mercurio, yo tengo, por ejemplo, una presión de ingreso al capilar de 80. Bueno, me va a generar un aumento, mucho aumento de presión hidrostática, una hiperfiltración. ¿Cómo lo regulo? Tratando de vasoconstreñir para disminuir esa presión de ingreso. ¿Se entendió? Sí. ¿Me expliqué bien? Sí, Sí, profe, se gracias, entendió. profe. Bien. Sí, sí. Bien. Bueno, con respecto al control fisiológico de la filtración, bueno, tenemos, esto es algo somero por arriba, concepto general de algo de lo que había recién, ¿no? En cuanto a este control fisiológico de la filtración glomerular, que más o menos algo explicamos recién en la diapositiva anterior, tenemos en el grafiquito A, es una situación de presión arterial normal, ¿sí? Ingresa arteriola aferente, se genera la filtración, arteriola eferente. Y después, bueno, lo que vamos a ver más adelante, el aparato yuxtaglomerular liberando sustancias que van a regular por mecanismos neurohumorales la vasodilatación o constricción de esta aferente o la vasoconstricción o dilatación de la eferente, dependiendo de qué situaciones estemos analizando, como veíamos recién. Si necesito vasoconstreñir porque tengo hipertensión o necesito vasoconstreñir acá porque tengo hipoflujo. En la situación B, en cuanto al control fisiológico de la filtración glomerular, empezamos. Un control fisiológico es por un reflejo miogénico. Ante un aumento, lo que recién decíamos, ¿no? Un aumento de la presión arterial, hay un mecanismo miogénico que genera una vasoconstricción. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Un reflejo que hace que yo tenga un aumento de la presión, lo que decía recién, ¿no? Al final de la diapo anterior, que le explicaba a la compañera que me decía en qué situaciones aumenta la vasoconstricción de la arteriola aferente en esto. Un aumento de la presión arterial sistólica por un mecanismo reflejo, aumento la vasoconstricción y por ende trato de que esa presión aumentada no se traslade a nivel capilar y me genere hiperfiltración, disminuyo el flujo, vasoconstricción. Y la otra, de regular los aumentos de la presión arterial, uno era el reflejo miogénico y el otro es
lo que yo les decía, a partir del aparato yuxtaglomerular, la retroalimentación túbulo-glomerular y del sistema neuroendocrino, que va a censar cambios en la concentración de sodio y cloro a nivel del túbulo distal, y donde está, digamos, el aparato yuxtaglomerular, y va a liberar hormonas que me va a generar también una disminución, una vasoconstricción de la arteriola deferente para que no se produzca una hiperfiltración. ¿Sí? Y en el caso de, que está en esta diapositiva, es cuando fracasan todos los mecanismos de regulación, tanto miogénico como del aparato yuxtaglomerular, no tengo nada que me frene el aumento de la presión arterial, y todo este aumento de la presión arterial se transmite a nivel capilar. Entonces tengo lo que se denomina una situación de aumento de la presión de filtración y una situación de hiperfiltración, ¿sí? Y ahí es uno de los primeros datos a veces que me está indicando el inicio de daño renal. La hipertensión arterial, por ejemplo, no controlada, genera daño renal por esto, ¿no? Llega un momento en que estos mecanismos de autorregulación ya fracasan, y esto no se puede regular, y toda esta presión arterial se transmite a nivel del capilar, y obviamente si tengo aumento de presión capilar va a filtrar más, porque la presión neta de filtración va a ser más de 10, y al filtrar más probablemente tienda a lesionarse la membrana de filtración, y se filtren más sustancias de los demás, y bueno, y es toda una lesión de la membrana que se va a traducir patológicamente más adelante en, por ejemplo, la aparición de proteínas en la orina. Bueno, y puntualmente yendo por ahí a lo que es el reflejo miogénico, entonces vimos situación de presión arterial normal. ¿Cómo controlo, cómo es el mecanismo de control miogénico ante aumentos de la presión arterial? Acá está. La distensión de la pared vascular aferente por la hipertensión, pues yo tengo hipertensión, yo tengo un aumento de la presión de sanguínea, me va a distender la pared, ¿sí? La pared es flexible. Entonces, cuando se distiende, se dispara un reflejo miogénico, ¿sí? Que provoca la vasoconstricción. Este mecanismo de reflejo está dado, bueno, porque la distensión de la pared vascular aferente por la hipertensión provoca aperturas de canales de calcio en las células musculares, y al tener mayor disponibilidad de calcio en la célula muscular del capilar, se vasoconstricge. Entonces disminuye la presión de filtración acá. Ese es el reflejo miogénico. Profe, una Sí, pregunta. Lo que habías explicado, viste, de que en la arteria aferente aumentaría, perdón, la resistencia, podría ser como en este caso, ¿no? Del reflejo claro. miogénico. Ah, Claro, perfecto, uno listo. de los, uno de, claro, uno de las situaciones que aumenta la resistencia es, como dije, los dos factores, reflejo miogénico, y el otro es la retroalimentación tubulocular. Los dos llevan al mismo efecto, ¿no? Disminuir, disminuir o estrechar, digamos, el tamaño arterial aferente, digamos, ¿no? Ah, perfecto, Vasoconstreñir. perfecto. No son diferentes, digamos. No, no, son complementarios, digamos, ¿no? Claro, Yo ok. para disminuir, para vasoconstreñir la arteriola aferente por situaciones que lo tengo que hacer para que no me dañe el capilar glomerular, porque tengo mucha presión acá, lo puedo hacer por dos mecanismos. Un reflejo miogénico, que es innato, por decirlo de manera, inmediato, que está localizado acá, ¿sí? Y un reflejo o una regulación ya más eh, más a largo plazo, que es la retroalimentación túbulo-glomerular, que me va a llegar al mismo efecto, que es a disminuir a partir de sustancias que se liberan hormonales, a vasoconstreñir acá. Uno es inmediato, el reflejo acá, y el otro es más mediato porque requiere de un mecanismo de retroalimentación, ¿sí? Y era Claro. esto. Entonces, la retroalimentación túbulo-glomerular, que es el otro mecanismo junto con el miogénico de regular la entrada o la presión de entrada de la sangre a nivel de la aferente, es un mecanismo de retroalimentación, ¿sí? Arteriolar aferente, y un mecanismo también de retroalimentación arteriolar eferente, porque este mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular no va a actuar solamente en la aferente, como veíamos recién en el reflejo miogénico, sino que va a actuar en la aferente, pero también en la eferente, ¿sí? Vasodilatando o vasoconstriñendo, dependiendo de la necesidad que tenga, ¿sí? Entonces, estos mecanismos de retroalimentación dependen de esta disposición anatómica especiales, que es el complejo yuxtaglomerular, que es lo que está acá y que
lo van a ver más adelante, ¿sí? El complejo yuxtaglomerular, que consta de las células de la mácula densa, ¿sí? Son células especializadas que están en el túbulo distal de la nefrona, y de las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Que están en las paredes tanto de las arteriolas aferentes como de las arteriolas eferentes, ¿sí? Mácula densa, células yuxtaglomerulares, ¿sí? De las arteriolas aferentes y eferentes, ¿sí? La mácula densa es un grupo, digamos, especializado de células epiteliales de los túbulos distales, como decíamos recién, que entran en contacto tanto con la arteriola, fíjense cómo está en contacto con la arteriola eferente como eferente, ¿sí? Están en íntimo contacto. Y las células de la mácula densa, estas células especializadas, contienen gránulos, ¿sí? Que se van a liberar y que van a actuar con estas sustancias tanto en la arteriola aferente o la arteriola deferente, como para generar a partir de estos gránulos hormonales lo que yo necesite, vasoconstreñir o vasodilatar, ¿sí? Dependiendo bueno, eso, de las necesidades del momento, ¿sí? Si estoy hipovolémico o estoy con hipertensión arterial, del juego de relaciones. Siempre con el objetivo de mantener una presión de filtración capilar estable, ¿sí? Que no me aumente mucho y que no me disminuya mucho, porque yo lo que necesito es mantener una presión de filtración estable y regular para mantener el funcionamiento renal. Bien. Un ejemplo, o bueno, cómo se genera un ejemplo de retroalimentación túbulo-glomerular, ¿no? De lo que hablábamos recién. Yo, por ejemplo, eh, tengo una disminución de eh, por ejemplo, las células vamos a poner este ejemplo, ¿no? Que está puesto a la izquierda. Las células de la mácula densa, como le decían, van a percibir cambios en el volumen que lleva al túbulo, que llega, ¿no? Al túbulo distal, ¿sí? Por medio de señales que no se conocen del todo, pero bueno, las células de la mácula densa van a detectar cambios en el volumen y en la concentración de ese volumen urinario. Mayor concentración de cloruro de sodio, menor concentración de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, hay estudios que hacen pensar que la reducción de la filtración glomerular disminuye la velocidad del flujo que llega al asa de Henle, y esto hace que aumente la reabsorción de porcentaje de iones de sodio y cloro, y hacen que en la rama ascendente del asa de Henle disminuya la concentración de cloruro de sodio que llegan a la mácula densa. Entonces, cuando yo tengo una disminución de la presión arterial, voy a tener una disminución de la presión hidrostática glomerular, ¿sí? Vayan pensando progresivamente. Tengo una disminución de la presión arterial, por lo tanto van a tener una disminución de la presión hidrostática glomerular. Si tengo una disminución de la presión hidrostática glomerular, que es la que favorece la filtración, voy a tener una fracción de filtración menor a 10, voy a tener menor filtrado glomerular. Al tener menor filtrado glomerular, por mecanismos, como decía recién, que no se conocen muy bien, aumentan la reabsorción en los túbulos del asa de Henle, de cloro y sodio. Entonces, si yo aumento la reabsorción de cloro y sodio en el asa de Henle, va a llegar a nivel de la mácula densa, que es el túbulo distal, menor concentración de lo habitual de cloruro de sodio, ¿sí? Y esto lo va a detectar la mácula densa, la disminución de la llegada de cloruro de sodio, producto de disminución de la filtración glomerular, lo va a detectar como una anomalía y va a disparar, digamos, señales que van a tender a compensar. Uno, a partir de la secreción de renina, y ahí se pone en marcha lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, yo aumento la renina, termina aumentando la angiotensina 2, y lo que principalmente la angiotensina 2 va a aumentar la arteriola eferente, ¿sí? ¿Y para qué aumento la arteriola eferente? Para aumentar la presión hidrostática glomerular. ¿Se acuerda que yo, como decíamos recién, en el sistema de las canillitas, cierro la canillita de la arteriola eferente para mantener la presión hidrostática glomerular, para que no me siga nada, para disminuir el flujo de salida, ¿no? Entonces, un mecanismo es
digamos, de la acción de la mácula densa es liberar renina, angiotensina y generar el aumento vasoconstricción de la arteriola eferente para contrarrestar la disminución de la presión glomerular hidrostática, ¿sí? Y por otro lado, así como aumento la resistencia en la arteriola eferente, también libera sustancias para disminuir la resistencia en la arteriola aferente. Si yo disminuyo la resistencia de entrada, porque estoy con baja presión, compenso de los dos lados, ¿sí? Entonces, si volvemos por ahí para atrás, para que se entienda mejor, a ver, en este, bueno, vamos en este para que se vea mejor. Si yo tengo una disminución de la presión arterial, entonces yo voy a censar por la mácula densa, a ver si lo tenemos acá, a ver cuál es el grafiquito para que se vea mejor. Vamos a ver, a analizarlo por ahí. Si yo tengo una disminución de la presión arterial, a nivel de la mácula densa va a detectar una disminución de la llegada de cloruro de sodio que me está diciendo la presión de filtración o la filtración glomerular está caída. Entonces, la mácula densa secreta sustancias como la renina, que va a actuar principalmente en la arteriola eferente, cerrándome la canillita para aumentar la presión de filtración, y también va a actuar las sustancias que libera la mácula densa a nivel de la arteriola aferente, generándome vasodilatación. Todo con el objetivo de mantener la presión de filtración. Yo tengo una caída de la presión de filtración por hipotensión arterial, entonces, ¿qué es lo que hago? Cierro acá y abro acá. ¿Eh? Favorezco la llegada e impido o disminuyo la salida. ¿Sí? Aumento la resistencia eferente, cierro la canilla, disminuyo, abro la canilla en la aferente. Más o menos se explicó, se me expliqué. Sí, sí, No es profe, fácil, no es se fácil, pero entiende. bueno, es todo ir viendo. Sí, profe, ¿se entiende? Bien. Después hay que reverlo, pero se entiende, Sí, claro, sí, claro. sí, tal cual, ¿no? Hay que reverlo. A ver, a mí me pasa lo mismo, yo casi, no digo que lo estoy estudiando, pero lo estoy viendo en este momento y explicando y tengo que hacer ese análisis porque es un análisis que hay que hacerlo, digamos, Paso a paso, pero paso a se paso, entiende, tal es cual, claro. sí, sí. Bien, después en ese control que decimos neurohumoral, ¿sí? En donde, por ejemplo, la mácula densa con la liberación de renina que favorece la angiotensina, también tenemos sustancias que están implicadas, ¿sí? A nivel local que se liberan y que tienden a generar esto, generar una disminución de la filtración glomerular cuando lo necesito o un aumento de la filtración glomerular cuando también lo necesito. Por ejemplo, la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina, ¿sí? Son hormonas que se liberan generalmente a nivel de la endotelina, a nivel del endotelio capilar, de las arteriolas aferentes o eferentes, ¿sí? La adrenalina también a partir de estímulos de la mácula densa y que van a tender a reducir la filtración glomerular, ¿sí? Van a actuar principalmente la arteriola aferente para vasoconstreñir y disminuir la filtración glomerular, la presión de ingreso al capilar glomerular. En cambio, bueno, la angiotensina 2 tiene esta característica. Principalmente actúa sobre la arteriola eferente, ¿sí? Era el ejemplo que les dije recién. Angiotensina 2 aumenta la resistencia a nivel de la arteria eferente para, eh, para disminuir para aumentar la presión a nivel del capilar cuando tengo una baja de la presión. Pero también actúa la angiotensina 2 a nivel de la arteriola aferente, a veces también vasoconstriñendo cuando tengo la situación contraria, ¿no? De hipertensión. Por eso tiene doble mecanismo. Principalmente, igualmente, el concepto que la angiotensina 2, la principal función, la que va a cumplir actuando sobre la arteriola eferente para vasoconstreñir la arteriola eferente ante situaciones de disminución de la presión arterial o de hipovolemia, ¿sí? Pero sepan también que tiene una acción sobre la arteriola aferente, ¿sí? También de vasoconstricción, pero principalmente, como dice acá, sobre la arteriola eferente. Y después tenemos sustancias, ¿sí? Hormonales, como el óxido nítrico y las prostaglandinas, que contrarrestan contrarrestan los efectos vasoconstrictores de las angiotensina 2. Porque la angiotensina 2, como les decía, actúa a nivel de la eferente, pero también pueden actuar
en forma no deseada, si se quiere, porque no es tan lineal que la angiotensina 2 va a ir solamente a nivel de la arteriola eferente y va a actuar ahí y no va a tener ningún efecto en ningún otro lado más. ¿No? Digamos, no es tan selectiva, ¿sí? Para actuar en esta arteria y no actuar en esta arteria. Entonces, yo voy a querer tener el efecto de la angiotensina en esta porque lo necesito, cerrar la canilla. Pero la angiotensina también me va a actuar, aunque no lo desee, en esta arteriola, ¿sí? Aunque tenga menos receptores. Una manera de contrarrestar ese efecto que yo no quiero de la angiotensina que me vasocontraiga acá, yo lo quiero vasoconstreñir acá, una manera de contrarrestar van a ser estas hormonas o sustancias como el óxido nítrico y las prostaglandinas que tienden a contrarrestar esos efectos vasoconstrictores a partir de generar vasodilatación. Bueno, ya nos adentramos en la formación de la orina, en lo que es la reabsorción y la secreción tubular. Las sustancias, como dicen acá, bueno, pasan por un proceso de filtración, muchas sustancias son reabsorbidas, otras son secretadas y finalmente se excreta. Un porcentaje de lo que se filtra es lo que se termina excretando, ¿sí? Entonces, la excreción urinaria de una sustancia, lo que se va a excretar acá, va a ser igual a la cantidad que se filtre menos lo que se reabsorba más lo que se secrete de esa sustancia. Esto me va a dar un producto final que es el porcentaje de lo que se va a excretar. Por ejemplo, yo tengo que la glucosa se filtra 180 gramos por día, ¿sí? De glucosa. Pero de esa cantidad que se filtra, se reabsorbe el 100%. 180 gramos por día. Entonces, la excreción urinaria es igual a cero. Y así con las diferentes sustancias. Yo tengo que se filtra por día 4.320 miliequivalentes de bicarbonato, pero se reabsorbe 4.318. O sea, se excreta 2. Tengo un porcentaje de la carga filtrada que se reabsorbe mayor del 99,9%. ¿Sí? Y en el otro extremo tengo la creatinina, que se filtra 1,08, no se reabsorbe nada, por lo tanto lo que se excreta es el 1,8. No tengo el porcentaje de lo que se filtró que se reabsorbe es igual a cero. Entonces, del análisis de esto, de lo que yo filtro más lo que yo reabsorbo más lo que yo secreto de esa misma sustancia, es lo que me va a dar la fracción de excreción o la excreción urinaria de una sustancia, ¿sí? Profe, Sí, por ejemplo, en el caso, viste, de los diabéticos, cuando antes de que estén medicados, todo que aumenta la glucosa, por ejemplo, tenés sí. mayor cantidad y la reabsorción va a ser la misma, entonces por eso tenés más, o cómo es. Claro, claro. Ahora lo vamos a ver cuando veamos transporte máximo de la sustancia. Yo voy a tener, al tener mayor concentración de glucosa en la sangre, voy a Claro, filtrar más, obviamente, ¿no? Pero yo tengo una capacidad o un transporte máximo de reabsorber. Por eso cuando yo supero determinados límites, ¿sí? Tanto de la glucosa en la sangre como supero la capacidad de los transportadores para poder reabsorber, yo voy a sobrepasar los límites de la reabsorción, entonces yo voy a reabsorber el 100% en la medida de que lo que es, la cantidad que se filtre esté dentro de lo fisiológico. Ahora, si yo tengo claro, una diabetes descompensada que en vez de filtrar lo que normalmente filtraría una persona normal sin diabetes, 180 gramos por día, filtro 400 gramos por día, y yo voy a poder aumentar la capacidad de reabsorción, capaz que de 180 a 250, pero voy a tener excreción porque no voy a poder reabsorber toda la carga filtrada porque voy a saturar los transportadores que me claro, se generan la altera todos los excreción. mecanismos, digamos. Claro, claro, sí, sí, se Ah, alteran los mecanismos, claro. Y eso hace que la excreción urinaria se altere, obviamente, el porcentaje, y yo cuando tengo glucosa en orina, es algo que no debería parecer. Yo tengo que claro. tener cero glucosa en orina. Si yo tengo glucosa en orina, empiezo a analizar que tengo generalmente un aumento de la cantidad de glucosa que se filtra por un paciente que está con hiperglucemia, en ergo pacientes diabéticos generalmente, ¿no? Ok, gracias, profe. No, por nada. Profe, ¿este Sí, cuadrito es de los valores en sangre o cómo? no, estos cuadritos son de los valores
que se filtran en la orina, ¿sí? Todo esto es Vale. de valores en los túbulos renales, ¿sí? Esto es filtrado, esto es lo que llega acá, lo que se filtra, lo que llega a los túbulos, lo que llega a los túbulos renales, bien digo. Por eso dice, la cantidad filtrada es lo que pasó del capilar al túbulo contorneado proximal. Y a partir de ahí es todo el proceso de reabsorción o secreción, ¿sí? Pero está hablando de esto, de lo que llega acá, al túbulo. No es a nivel de la sangre, ¿sí? Uy, ahí está. Profe, Sí, y a mí, por ejemplo, con lo de la reabsorción, bueno, no sé si lo vas a explicar vos ahora, pero como qué función o qué importancia tendría justamente lo de la reabsorción. ahora quizás en estas diapos que viene, que vamos a hablar de reabsorción, entre otras cosas, capaz que explica la duda que tenés, ¿sí? Avanzamos y si tenés alguna duda después y no se explicó, me volvés a consultar, ¿te parece? Porque creo Listo, que ahora lo que viene me parece que va a las dudas que vos tenés. ok. Pero igualmente, a grosso modo, digamos, más allá de entrar en esto, ¿cuál es la importancia de la reabsorción? Es porque yo, digamos, voy a filtrar y ustedes, digamos, yo todo lo que filtro, la filtración, digamos, lo que llega a esta primera parte del túbulo contorneado proximal es prácticamente lo que tengo en el capilar menos las proteínas y obviamente los elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y todo, pero todo lo que es el plasma, la diferencia entre lo que yo tengo acá en la primera parte del túbulo contorneado proximal con el plasma es que esto es lo mismo menos proteínas, porque las proteínas no se filtran. Entonces, obviamente esto es lo que filtra, pero yo no puedo eliminar todo lo que tengo. Primero porque se filtra, estaría orinando litros, o sea, yo tengo que reabsorber de todo lo que se filtra el 99% del agua, de los solutos, y después voy a secretar lo que necesito secretar o los excesos que tengo. Básicamente es una manera de contener, de control, de mantener la homeostasis, ¿no? Profe, Bueno, yo le digo, no sé quién era la chica que lo dijo, en el Galton hay una parte que dice por qué se filtran y después se reabsorben grandes cantidades de soluto en los riñones. Y básicamente sí, explica eso, es para controlar de manera precisa todas las concentraciones de solutos. claro, claro. No, Porque yo exacto, tenía la totalmente. misma duda, digo, ¿para qué lo vas a filtrar si después lo vas a Si volver a después lo vas a reabsorber? reabsorber. Claro, pero Claro. ese proceso tiene que darse porque el riñón es un órgano de excelencia excretor y entonces necesitas pasar por ese filtro. Digamos, si pudiera ser tan específico de solamente filtrar la cantidad del tóxico, del exceso, pero no, necesita como filtrar todo y después poner en marcha todo un mecanismo de homeostasis para retener lo que necesito, eliminar el exceso de una sustancia, retener más, si yo tengo una hipovolemia, entonces retengo más agua de la que filtré. Es todo un mecanismo que, claro, que se pone en marcha, porque como que yo filtro todo, menos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y proteínas, filtro todo lo de la sangre. Pero bueno, lo filtré, pero después lo tengo que reacomodar en absorberlo, en secretarlo otra vez para que se vuelva la circulación sistémica depurado, como quien dice. Con respecto a la reabsorción tubular, bueno, tenemos mecanismos por los cuales se reabsorben los solutos, ¿sí? Los solutos, ¿sí? Las sustancias, no los líquidos, ¿no? Sacando el agua, los solutos se van a transportar o se pueden transportar por dos vías. Una vía que es la transcelular, atravesando la célula, ¿sí? Que puede ser un transporte activo o pasivo por difusión, ¿sí? Pasivo por difusión, por gradiente de concentración, por ejemplo, o una vía paracelular, ¿sí? A través de los espacios que quedan pequeños, ¿sí? Muy pequeños, pero bueno, que sirven, que son las acuaporinas para el transporte, perdón, las acuaporinas son de agua, por una vía paracelular que se da entre las células, ¿no? Son los dos mecanismos por los cuales pueden reabsorberse los solutos. Transcelular, en forma activa a través de alguna bomba
o pasiva por difusión por gradiente de concentración y vía paracelular, ¿sí? Entre las hendiduras entre las células. Y el agua se va a transportar entre las células, por acá, que era como lo que yo decía por las acuaporinas, o a través de las células por ósmosis, ¿sí? Y después se va a producir, obviamente, en la membrana vasolateral, el paso de estas sustancias al intersticio y de ahí pasa otra vez a la sangre, ¿sí? Ahora vamos a profundizar algunos de estos mecanismos. Por ejemplo, la reabsorción tubular, entonces podemos decir, ya desglosando un poquitito lo que vimos en la diapo anterior, ¿sí? Desglosando un poquitito todo esto de los solutos y del agua, la reabsorción tubular puede ser por transporte activo primario, ¿sí? Eh, esto, ¿qué es lo que produce? Mueve los solutos en contra de un gradiente electroquímico, ¿sí? La energía proviene de la hidrólisis del ATP, acá, y el ejemplo es la reabsorción de sodio por la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué es lo que hace? Yo genero esta bomba, que está en la membrana vasolateral, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, mantiene las concentraciones de iones de sodio bajas dentro de la célula y altas de potasio dentro de la célula. ¿Qué es lo que hace? Saca sodio en contra del gradiente e ingresa potasio. Esta expulsión, por decirlo de alguna manera, del sodio de la célula hace que genere un gradiente de concentración, menor cantidad de sodio dentro de la célula, por lo cual ingresa el sodio por gradiente de concentración, ¿sí? Y también genera digamos, porque ese gradiente de concentración, perdón, vuelvo para atrás, ¿no? Porque favorece la difusión de sodio por gradiente de concentración. Yo con la bomba lo expulso de la célula y genera un gradiente de concentración, porque la concentración de sodio dentro de la célula queda tan baja, por ejemplo, 12.000 equivalentes, con una concentración en el líquido tubular que puede ser tan alta como de 140. Entonces, 12 a 140, obviamente por gradiente de concentración, voy a tender a que ingrese el sodio por este mecanismo, gradiente de concentración, ¿sí? ¿Cómo logro mantener 12.000 equivalentes de sodio dentro de la célula? Transportando activamente el sodio por esta bomba sodio-potasio ATPasa, con consumo de ATP, a través de la célula, ¿sí? Entonces ahí mantengo el gradiente. Y también otro mecanismo por el cual, aparte gradiente de concentración, favorece la entrada de sodio es porque el potencial intracelular, ¿sí? Se torna negativo. Si bien ingresa potasio, que es positivo, es más el sodio que sale. Entonces, el resumen, la carga intracelular es de menos 70, por los cuales los iones positivos, que son sodio, por gradiente, digamos, electroquímico, ¿sí? Tienden a ingresar por este gradiente, tiende a ir. Un positivo se atrae con un negativo, ¿sí? Entonces, esto es una manera esto es el transporte activo primario, a partir de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Que actúa sobre un gradiente en contra de gradiente, pero favorece las condiciones dentro de la célula para que se reabsorba el sodio por gradiente de concentración y por gradiente también de intracelular negativo. El otro es el transporte activo secundario, ¿sí? Este no precisa energía, que la energía proceda directamente del ATP, como era este caso, ¿sí? Por eso era activo primario. Acá, la fuente de energía es la energía que libera la difusión del sodio, ¿sí? Entonces, la difusión facilitada simultánea de otra sustancia transportada a favor de su propio gradiente electroquímico, ¿sí? Ingresa sodio, ¿sí? Y se genera un ingreso acoplado, por decirlo de alguna manera, a través de estos receptores, que son los de la glucosa y de los aminoácidos, ¿sí? Obviamente siempre la bomba de sodio, potasio, ATP está funcionando y es importante para mantener el gradiente negativo dentro de la célula y mantener la concentración de sodio baja dentro de la célula para que se genere este transporte de sodio y donde
en forma facilitada ingrese la glucosa, ¿sí? Entonces, estos mecanismos son tan eficientes, estos mecanismos de transporte activo secundario, que eliminan prácticamente toda la glucosa y todos los aminoácidos que ingresan a la luz tubular. Cuando uno habla de aminoácidos, los aminoácidos son la estructura básica de conformación de proteínas, ¿sí? Entonces nosotros habíamos dicho que la membrana capilar filtra todo menos proteínas, principalmente la principal proteína es la albúmina, pero no dijimos que filtra cero, filtra muy pocas proteínas, ¿sí? Casi cero. Entonces, las pocas proteínas que filtran, quizás de un tamaño menor, que lograron pasar toda esa barrera de filtración, lograron vencer esa oposición eléctrica de negativo con negativo o a partir de los poros, lo poco que ingresa se reabsorbe casi en su totalidad en este sector, ¿sí? Principalmente en las primeras partes de los túbulos, el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Entonces, todo esto lo que hace después es ingresa glucosa y después, una vez dentro de la célula, la glucosa y los aminoácidos salen a través de las membranas vasolaterales por difusión facilitada, ¿sí? Y los aminoácidos por proteínas transportadoras específicas, ¿no? Van a salir y después al líquido intersticial y después van a tender a reabsorberse. Y después en esta célula también hay otro mecanismo de transporte activo secundario, pero en este caso es un contratransporte. Acá ingresa sodio y aprovechan para ingresar los aminoácidos y la glucosa. Acá hay un mecanismo de contratransporte, ¿sí? El mecanismo de contratransporte ¿qué es? Con los iones hidrógenos, ¿sí? Ingresa sodio, ¿sí? Y el movimiento, o sea, el movimiento de sodios al interior de la célula sigue el gradiente eléctrico y de concentración que dijimos anteriormente, ¿sí? Y este ingreso proporciona la energía, ¿sí? Que no es de ATP, ¿sí? Es una energía que procede del mismo transporte, para liberar o transportar hidrógeno desde el interior de la célula al exterior o a la luz tubular, generalmente, ¿no? Esto también es un transporte activo secundario, ¿sí? Un transporte activo secundario utiliza la energía liberada por este transporte de sodio adentro de la célula y aprovecha para liberarse hidrogeniones a la luz tubular. Bueno, y por ahí hacer más eh, hincapié en el transporte activo que vimos acá, secundario de la glucosa, perdón, en el transporte activo secundario de la glucosa, lo que vemos es que los cotransportadores de glucosa y sodio, ¿sí? Que son los que denominados los SLGLT2 y SGLT1, SGLUT2, SGLUT1, aproximadamente el 90% de la glucosa que se filtra, como dijimos hoy, se va a reabsorber el 100, recuerda, ¿no? En situaciones de glucemia normal, pero el 90 ya se reabsorbe en las porciones iniciales de los túbulos, que son por los GLUT2, ¿sí? Es reabsorbido en la porción S1. S1 es la primera porción del túbulo contorneado proximal. Ahí es reabsorbido por este transportador. Y el 10% residual es transportado por los SLGLT1 en los segmentos posteriores del túbulo contorneado proximal, que se denominan S2 y S3. Fíjense, en el túbulo contorneado proximal ya se reabsorbe el 100% de la glucosa, ¿sí? Este es el transporte activo de la glucosa, ¿sí? Activo secundario, ¿no? Bueno, con respecto el cloro y la urea, también eso es un mecanismo de reabsorción. El cloro difunde pasivamente por vía paracelular y por gradiente de concentración, y también puede reabsorberse por transporte activo secundario con el sodio, y la urea también. Esto no es después veanlo, pero no es tan importante. Bueno, y acá un poquito lo que hablábamos recién a raíz de una pregunta del transporte máximo de sustancias y el ejemplo de la glucosa, ¿sí? El transporte máximo de sustancias es por definición
independientemente de la sustancia que estemos hablando, después ahora nos vamos a concentrar para la explicación en la glucosa, pero es la intensidad máxima con la que puede reabsorberse una sustancia desde los túbulos una vez que se filtró, ¿sí? Entonces, eh, este límite, ¿sí?, de reabsorción de sustancia se debe a la saturación de los sistemas de transportes específicos cuando la cantidad de ese soluto llega al túbulo. Es la denominada carga tubular. Cuando ese límite supera la capacidad de las proteínas transportadoras y las enzimas específicas implicadas en el proceso de transporte y de reabsorción, es cuando se llega al transporte máximo, ¿sí? Y acá el ejemplo por ahí de transporte máximo que para explicarlo, el que toma es el de la glucosa. Y analizando el gráfico de la izquierda, uno puede decir que en un adulto el transporte máximo de glucosa es de 375 miligramos por minuto, ¿sí?, que está dado acá. El transporte máximo, ¿sí?, es de 375 miligramos por minuto. La carga filtrada de glucosa es de 125, perdón, la carga filtrada normal de glucosa es de 125 miligramos por minuto. Es lo que se filtra normalmente, ¿sí? Incrementos a un valor de glucosa en sangre normal, 100. Yo tengo un valor de concentración de glucosa plasmática en sangre de 100, yo voy a filtrar, la carga filtrada de glucosa va a estar alrededor de 125, acá. Obviamente, incrementos en la concentración plasmática de glucosa van a superar la carga filtrada. Obviamente voy a superar la carga filtrada, va a ser cada vez más. Entonces, y cuando yo supero los 375 miligramos por minuto, voy a entrar en lo que se llama el transporte máximo de la glucosa. Por eso se aplana la curva acá. Ahora, la glucosuria, ¿sí?, la concentración, glucosuria es esto, la excreción, lo que está en verde, la aparición de glucosa en sangre, empieza a aparecer cuando la concentración plasmática de glucosa supera los 200 miligramos, ¿sí? Ya con 200 miligramos empieza a haber glucosuria. Ustedes fíjense que con 200 miligramos en sangre, ¿sí?, de glucosa, que es el umbral que se toma en sangre de glucosa para que empiece a aparecer glucosa en orina, que es la excreción, con 200 miligramos de glucosa en sangre, la carga filtrada llega a los 250 miligramos. O sea, está lejos del transporte, o sea, lejos. No está en el transporte máximo de 375, como estaba acá, ¿sí? Acá la carga filtrada llega a los 250 miligramos por minuto. Entonces, pero ya no llega al transporte máximo, pero ya empieza a haber glucosuria. Entonces, ¿qué me dice esto? Y ahí nace o explica un término, que es lo que se denomina, o van a ver, como el umbral de glucosa. La aparición de glucosa en orina tiene lugar antes de que se llegue al transporte máximo. La aparición de glucosa en orina tiene lugar antes de que llegue al transporte máximo, que es de 375. ¿Cuándo tiene la aparición de glucosa en orina? Cuando llega, directamente cuando llega a los 250 miligramos por minuto. Ahí está. Cuando llega al transporte a 250 miligramos por minuto, ya empieza a haber, que es 200 miligramos de glucosa en plasma, ya empieza a haber glucosuria, ¿sí? Entonces, la aparición de glucosa en orina tiene lugar antes de que se llegue al transporte máximo, y la diferencia entre el umbral de glucosa y el transporte máximo de glucosa es por qué se genera esto, porque empieza a haber glucosuria antes de llegar al transporte máximo de glucosa, porque las nefronas no tienen todas, no son homogéneas para el mismo transporte máximo para la glucosa. Por eso, entonces, es importante conocer el transporte máximo de glucosa, pero saber que antes de llegar al transporte máximo de glucosa, con valores superiores en glucosa en sangre de 200 y una carga filtrada de 250 miligramos, que está a 125 del transporte máximo, yo igual ya empiezo a tener excreción de glucosa en orina, glucosuria. ¿Por qué? Porque no todas las nefronas van a tener el mismo transporte máximo para la glucosa. Es por ahí bastante, no sé si complejo, pero tiene muchos conceptos que por ahí les vuelvo a
a repetir, esto es repasar, volver a leerlo. Esto está, creo, bastante bien explicado en el Guyton, ¿sí? Que es básicamente donde sacaron estos conceptos. Bueno, y ahora nos concentramos en cada uno de los segmentos de las nefronas, ¿sí? Nosotros dijimos que el primer segmento de la nefrona saliendo del glomérulo, acá estoy en el grafiquito de la izquierda, es el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y en el túbulo contorneado proximal se va a alrededor del 65% o 70% de lo que se filtra, ¿sí? De sodio y agua y cloro y todo, aproximadamente el 65-70% ya se reabsorbe en este primer segmento de la nefrona, que es el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Em, y estos porcentajes obviamente pueden aumentar o disminuir dependiendo de las necesidades de reabsorción. Si yo tengo una situación, por ejemplo, de hipovolemia, yo el porcentaje de agua que voy a retener que se filtró va a ser mayor porque voy a tratar de mantener la presión arterial en condiciones. Y la manera de mantener ante una situación de hipovolemia es reteniendo la mayor cantidad de agua que se filtró. Lo poco que se filtró lo voy a tratar de retener. Entonces, estos porcentajes son variables de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Básicamente, en el túbulo contorneado proximal se producen estos mecanismos de transporte de reabsorción de sustancias. El transporte activo secundario en los segmentos S1, las primeras porciones del túbulo contorneado proximal. El transporte activo secundario, lo que vimos recién. ¿Se acuerdan? El cotratransporte ingresa sodio, sale hidrogeniones, ¿sí? Es un transporte activo secundario, pero en este caso es cotratransporte porque entra y sale. Y después el transporte activo secundario, lo que vimos para la glucosa, ¿se acuerdan? Ingresa glucosa, digamos, aprovechando la energía liberada por el ingreso del sodio, y lo mismo los aminoácidos. Ingresa sodio en cotransporte, perdón, ingresa sodio y en cotransporte ingresa los aminoácidos, ¿sí? Esto es lo que denominamos transporte activo secundario. También se absorbe el sodio, bicarbonato también, ¿no? Entonces, y esto pasa al intersticio y después se absorbe a nivel capilar, ¿sí? Es cotransporte, sodio-glucosa y sodio-aminoácidos, y cotratransporte, sodio-hidrogeniones. Después tenemos en los segmentos SD2 el transporte paracelular y transepitelial, ¿sí? De las diferentes sustancias. Ingresa sodio, pero también ingresa cloro, también hay un ingreso principalmente de otras sustancias como el bicarbonato. Pero básicamente este transporte paracelular o transepitelial en el segmento S2 es lo que se denomina la codifusión sodio-cloro. Principalmente es codifusión sodio-cloro. Ingresa sodio y paralelamente por vía paracelular o transepitelial ingresa el cloro. Y en los segmentos S3, perdón, en el segmento S3 no. Después algo más específico, una forma de reabsorción, es lo que se denomina y que se da en el túbulo contorneado proximal, es lo que se denomina el arrastre por solvente, ¿sí? El arrastre por solvente es cuando el ingreso de agua por vía paracelular o por ósmosis, pero principalmente por vía paracelular, ¿sí? En el espacio que queda entre célula y célula, el ingreso de agua acompaña por arrastre, como dice la palabra, de otros solutos, digamos, ¿no? O iones, ya sea iones negativos, cloro, sodio, calcio. Esto se llama el arrastre por solvente. El agua arrastra determinadas cantidad o determinados iones, ¿sí? Después del túbulo contorneado proximal, pasamos, el túbulo que le sigue de la nefrona es el asa de Henle. Y el asa de Henle la podemos dividir. Por ejemplo, en realidad consta de 3 segmentos con funciones diferentes. Un segmento que es el asa descendente fina, un asa ascendente fina y un asa ascendente gruesa. Descendente fina, ascendente fina y ascendente gruesa, ¿sí? Entonces, en el segmento descendente y ascendente fino, las membranas epiteliales
son de estas características, ¿sí? No tienen borde en cepillo, como lo tienen el segmento grueso que está acá abajo, no tiene borde en cepillo, tiene poca actividad metabólica, pocas mitocondrias, y se reabsorbe básicamente agua, ¿sí? La rama descendente fina, como dice acá, es muy permeable al agua, ¿sí? Se reabsorbe en este segmento aproximadamente el 20% del agua filtrada. Recordemos, túbulo contorneado proximal, el 65% de la carga filtrada de agua se absorbe en el túbulo contorneado proximal. El 20% ya se reabsorbe en este segmento. Ya tenemos el 85 al 90% de lo que se filtró de agua, ya se reabsorbió en esta parte nomás. Fíjense el poder de reabsorción que tienen estos segmentos tubulares. Y la rama ascendente gruesa, perdón, la rama ascendente que tiene un componente fino y un componente grueso, es impermeable al agua, a diferencia de la descendente fina que es muy permeable al agua. Esta es impermeable al agua y sí reabsorbe solutos, ¿no? El 25% de las cargas filtradas de sodio, clorio, potasio se reabsorben en esta rama gruesa del asa de Henle y se liberan a la luz tubular en la rama ascendente gruesa hidrogeniones, ¿sí? Eh, la rama ascendente gruesa comienza, bueno, a la mitad de la rama ascendente y como vemos tiene células epiteliales gruesas, contiene, a diferencia de de las células de la rama descendente delgada, son células epiteliales eh, gruesas con elevada actividad metabólica y son capaces de reabsorber activamente lo que les decía, ¿no? Importantes cantidades de sodio, cloro y potasio, ¿sí? Esta zona el asa de Henle en general, tanto la rama descendente como ascendente, es una zona que está poco irrigada y es la zona más sensible ante una situación de hipovolemia, de generar lo que se llama, y lo van a ver en insuficiencia renal aguda, de necrosis tubular aguda. ¿Sí? Bien. Nos concentramos, bueno, ahora en el asa nosotros dijimos, bueno, como concepto general, asa descendente, delgada, esto, muy permeable al agua, poco permeable a los solutos, se reabsorbe el 20% del agua filtrada. Asa ascendente, delgada, pero principalmente gruesa, a diferencia de la descendente, impermeable al agua y permeable a los solutos, ¿sí? Y donde se reabsorbe el 25% de la carga filtrada de solutos, ¿sí? Realmente un gran poder de reabsorción bueno, de sodio, cloro, potasio, magnesio y demás. Entonces, ya yendo puntualmente a la histología de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, nosotros vimos que era una zona impermeable al agua y la bomba sodio-potasio ATPasa, como dijimos, siempre va a estar actuando. Fíjense que siempre la estamos nombrando. El túbulo contorneado proximal, en la rama ascendente gruesa, la bomba sodio-potasio ATPasa siempre está trabajando para mantener bajas concentraciones de sodio intracelular, porque lo expulsa hacia el intersticio, e ingresa potasio, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para generar gradientes de concentración. Poco sodio para generar gradientes de concentración para favorecer la absorción. Entonces, acá tenemos un contratransporte, como vimos hoy. También sigue el contratransporte. Ingresa sodio, elimina hidrogeniones, ¿sí? Y el cotransportador sodio, 2-cloro, un potasio, transporta estos tres iones, ¿sí? Desde la luz tubular hacia las células usando esa energía, ¿sí? Potencial que es liberada por la difusión de sodio siguiendo un gradiente electroquímico dentro de las células, ¿sí? Por eso es un cotransportador, un transporte activo secundario. La energía que libera la difusión de sodio siguiendo su gradiente de concentración es la energía que usa el cotransportador para ingresar sodio, cloro y potasio. También, bueno, se genera en este segmento de la rama ascendente gruesa, tiene lugar una reabsorción paracelular significativa de muchos cationes, como es el sodio, el magnesio
el calcio, el potasio, y básicamente debido a una carga positiva, una leve carga o ligera carga positiva que hay en esta parte del túbulo, en la luz tubular de más 8 milivoltios, que favorece la reabsorción por la carga, por diferencia de carga, de carga, ¿no? Positiva contra negativo. Y también la difusión se genera a nivel de forma paracelular, ¿sí? Entre las células. Eh, Esta zona, que como dijimos es muy impermeable al agua y permeable a los solutos, muy impermeable al agua, se denomina también zona o área diluyente del asa de Henle. Diluyente, ¿por qué? Porque al no reabsorber agua y reabsorber solutos, voy a hacer la orina menos concentrada, entonces diluye la orina. Este es un sitio de acción muy importante donde van a actuar, quizás lo han escuchado, los diuréticos de asa, principalmente la furosemida, es un diurético. ¿Por qué se llama de asa? Porque actúa en el asa, ¿no? En el asa ascendente gruesa. Y es un diurético de alta potencia porque actúa en las primeras secciones de los túbulos, en la primera parte del túbulo contorneo proximal. Entonces, al bloquear los diuréticos de asa, este cotransportador, voy a impedir la liberación, el ingreso de sodio, cloro y potasio. Voy a mantener entonces concentraciones elevadas de los mismos acá en la luz tubular, y por ende me va a aumentar la carga no solo de estos iones, sino de agua a nivel tubular, y por eso me van a aumentar el volumen urinario final, ¿sí? Entonces, son diuréticos de asa, son diuréticos de alta potencia, se denomina. Después vimos túbulo contorneado proximal, asa de Henle, rama descendente fina, rama ascendente fina, rama ascendente gruesa, con las características de la rama ascendente gruesa, y pasamos al túbulo contorneado distal. Profe, ¿Sí? perdón, una pregunta con la diapo anterior. Entonces, esos diuréticos harían que vos excretes más agua. Claro, excretás más sodio, más cloro, más potasio, y por arrastre excretás más agua también. Claro. Claro. Claro, sí, los diuréticos hacen que vos excrete más agua, claro. Se utilizan cuando vos estás cargado de volumen. Entonces vos lo que haces es, digamos, se da, por ejemplo, cuando das diurético en la insuficiencia cardíaca, que tenés un aumento de hipervolemia, un aumento del volumen intravascular. Entonces vos lo que querés es eliminar líquidos, ¿sí? Y la manera de eliminar líquidos es bloqueando este contraportador. No puedo reabsorber sodio, cloro, potasio, elimino esto y por arrastre elimino también el agua, ¿sí? Entonces, la importancia a tener en cuenta de los diuréticos es que elimino, obviamente, líquido, agua, que disminuye la absorción, pero no olvidarse que también estoy eliminando estos iones. Entonces puedo provocar, si yo elimino en exceso sodio, por ejemplo, puedo provocar hiponatremia, ¿sí? Son los efectos secundarios de los diuréticos de asa, de no, por bloquear la absorción de sodio, que es necesaria para la situación que yo lo voy a utilizar. Un efecto que tengo que controlar es que no me pase de largo y me genere una hiponatremia, ¿sí? Que no. Hiponatremia es eso, que al no poder reabsorber, que elimine mucho sodio en orina y que me baje la concentración de perdón, de sodio en la sangre. Bueno, y en el túbulo contorneado proximal, en esta primera parte, es la porción inicial de este túbulo distal. Recuerdan, y acá volvemos, analizamos lo que ya vimos anteriormente, esta unidad que era la mácula densa, ¿sí? La porción inicial del túbulo distal conforma la mácula densa con estas células especializadas que conforman esta mácula densa, ¿sí? Y que son un grupo de células epiteliales tan densamente empaquetadas, se dice, ¿no? Bien, bien contrañidas, y que forman parte del complejo yuxtaglomerular, junto con las células yuxtaglomerulares que ¿se acuerdan? Tanto a nivel de la arteriola aferente como la arteriola eferente, ¿sí? Y es lo que van a censar, lo que yo le decía, van a censar los niveles de sodio y cloro que llegan a esta porción, y dependiendo de los niveles de sodio y cloro ante determinadas situaciones que me baje la concentración de sodio o cloro, yo o aumente la carga de sodio y cloro que llega a este lugar,
o baje la concentración, la carga de sodio y cloro que llega a este lugar, van a actuar las células del aparato yuxtaglomerular liberando sustancias para, como pueden ser, como vimos, la angiotensina o para generar una vasoconstricción de la arteriola eferente si tengo una disminución del flujo sanguíneo renal. Bueno, es básicamente lo que vimos hoy en la autorregulación, ¿no? La autorregulación de la filtración glomerular, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que proporciona esto es una retroalimentación de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo en la nefrona, ¿no? Esta parte del túbulo contorneado proximal también sigue como el asa ascendente gruesa de Henle, ¿sí? Es impermeable al agua. Bueno, esta zona sigue siendo casi totalmente impermeable al agua. Se reabsorbe, siguen reabsorbiéndose solutos. Aproximadamente el 5% de la carga filtrada de cloruro de sodio se reabsorbe en esta primera parte del túbulo contorneado distal, también por el mismo cotransporte sodio-cloro, ¿sí? Y acá lo tenemos, ¿sí? Entonces, en este sector hay un cotransporte que ingresa sodio y aprovecha e ingresa cloro, ¿sí? Contratransporte, transporte activo secundario, ¿sí? Como ingresaba, se acuerda, el sodio, como ingresaba la glucosa, como ingresaban los aminoácidos, ingresa el cloro, ¿sí? Y el cloro después en la membrana vasolateral, pasa al líquido intersticial y después reabsorbido, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Siempre la concentración de sodio se mantiene baja para favorecer el ingreso de sodio por gradiente a partir de la bomba sodio-potasio TPasa, que me saca sodio, me ingresa potasio, baja concentración de sodio en la célula que favorece este ingreso, ¿no? Y este es un lugar de acción de otro tipo de diuréticos, ¿sí? En la anterior dijimos que actuaban los diuréticos de asa, ¿sí? En la parte del asa de Henle. Entonces, acá actúan otro tipo de diuréticos que inhiben este cotransportador sodio-cloro, ¿sí? Entonces, tienen el mismo efecto. Por ahí un efecto menos intenso, porque actúa en áreas más distales de la nefrona, ¿sí? Entonces, se denominan diuréticos diacídicos, inhiben este contrasporte y por ende tienen también el mismo efecto que la furosemida, pero menos intensidad. No puedo reabsorber sodio, no puedo reabsorber cloro, me aumenta la carga de sodio y cloro, me aumenta la carga de líquidos y voy a tener un aumento del volumen urinario. Después, recién vimos el túbulo contorneado distal, la primera parte del túbulo contorneado distal, donde la parte principal o lo que predomina o lo más importante es esta estructura que es la mácula densa, ¿sí? Que conforma el aparato yuxtaglomerular, y después la parte final del túbulo contorneado distal y la primera parte del túbulo conector, que es la parte cortical, tiene dos porciones que tienen características similares, ¿sí? Uno, van a tener lo que se denominan células principales, ¿sí? Que van a reabsorber sodio de la luz y secretan potasio hacia la luz. Las células principales reabsorben sodio y cloro y secretan potasio. Y las células intercaladas, son estas células que están acá de tipo A, que reabsorben iones potasio, ¿sí? También reabsorben iones hidrógenos y secretan, perdón, iones bicarbonato y secretan iones hidrógenos, ¿sí? La reabsorción de agua desde este segmento tubular está controlada por la concentración de la hormona antidiurética. Acá, a partir de este nivel, la reabsorción de agua se va a producir ya en forma regulada, ¿sí? Voy a reabsorber a diferencia de acá, que no tengo mucho mecanismo de control, cuánto reabsorbo o cuánto dejo de reabsorber, se reabsorben los porcentajes necesarios. A partir de acá, el agua que yo voy a reabsorber o no reabsorber, lo voy a regular a partir de la hormona antidiurética, ¿sí? Si yo necesito desproverme de líquidos o necesito eliminar el exceso de líquido, voy a disminuir la concentración de la hormona antidiurética, como lo dice la palabra. Si yo aumento la hormona antidiurética, voy a aumentar la posibilidad, o sea, voy a disminuir la diuresis. Entonces, cuando yo quiero disminuir la diuresis, porque necesito aumentar volumen, concentrar la orina, voy a aumentar la concentración de esta hormona, ¿sí? Entonces,
parte del túbulo distal final y túbulo colector cortical, tenemos estos dos tipos de células principales e intercaladas y saber que a partir de acá la reabsorción de agua es controlada por la hormona antidiurética. Y ahora vamos a analizar por ahí un poquito más en profundidad, tampoco mucho, las características de estas células principales, ¿sí? Y de las características de las células intercaladas. Las células principales reabsorben sodio y secretan potasio, ¿sí? Reabsorben sodio y secretan potasio, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. El potasio entra a la célula por la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Acá el potasio, siempre vienen que aparece la bomba esta, ¿no? En la membrana basolateral. Secreta sodio, ingresa potasio. Este potasio que ingresa en este sector de las células principales, el potasio que ingresa es liberado eh, a la luz tubular en este segmento, ¿sí? Por estas células que reabsorben el sodio y secretan el potasio. Una vez en la célula, bueno, como dijimos, el potasio ingresa en la célula, una vez en la célula, el potasio difunde siguiendo su gradiente de concentración a través de la membrana luminal hacia el líquido tubular, ¿sí? Y acá, en la parte inferior perdón, del grafiquito, vemos bueno, que nombran dos tipos de fármacos que se utilizan y que van a actuar a este nivel de los túbulos, que son los antagonistas de las aldosteronas, como la espironolactona, y los bloqueantes de los canales de sodio, como la amilorina. Entonces, la espironolactona, principalmente, ¿sí? Es un fármaco que son antagonistas de los receptores de la aldosterona, ¿no? Antagonistas de la aldosterona, bueno, compiten con la hormona que se llama aldosterona, que están principalmente, tiene sus receptores en estas células principales. Entonces, inhiben los efectos estimuladores de esta hormona, que es reabsorber sodio y secretar potasio, ¿sí? La aldosterona favorece todo este proceso de incorporar sodio y eliminar potasio. Al yo tener un fármaco que inhibe el efecto de la aldosterona, obviamente voy a inhibir este proceso de eliminar sodio y retener potasio. Otra manera de actuar generando el mismo efecto, pero por otro mecanismo, es bloqueando los canales de sodio, que eso lo genera otro tipo de droga, que es la amiloride, por ejemplo. Y para generar el mismo efecto, acá bloqueo la entrada de sodio, al bloquear la entrada de sodio, también inhiben directamente, reducimos la cantidad de sodio que transporta a través de las membranas vasolaterales, y esto reduce el transporte de potasio también del interior hacia el exterior. Por esta razón, ¿sí? Tanto los antagonistas de las aldosterona, que actúan a este nivel, a nivel ya más intracelular, como los bloqueantes de los canales de sodio, se denominan diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Porque bloquean el ingreso de sodio, en este caso, por ejemplo, y lo que me va a aumentar la concentración de sodio y obviamente la carga de sodio, que va a tener un efecto diurético, pero a la vez me están inhibiendo la salida de potasio. Entonces, los otros diuréticos, los diuréticos, como dijimos, los tiacídicos y ni que hablar la furosemida, no tienen esta capacidad de retener potasio. Entonces, obviamente, al bloquear, por ejemplo, esta bomba, como por ejemplo los diuréticos de asa, yo bloqueo esta bomba y bloqueo también la absorción de potasio. Entonces, yo con los diuréticos tiacídicos voy eliminando sodio, pero elimino potasio, elimino cloro. En cambio, estos van a tener un efecto diurético, pero al no poder eliminar potasio, se denominan así diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Muchas veces se utilizan en pacientes que yo tengo tendencia a la hipopotasemia, ¿sí? Hipopotasemia es disminución de potasio a nivel sanguíneo, y tengo que usar un diurético, y si yo sé que un diurético, los de asa, como la furosemida o los tiacídicos, de por sí, por su efecto, tienden a eliminar también potasio, bueno,
acá obtuve la posibilidad de tener un diurético con menor efecto diurético porque actúa, es cierto, en la parte final de la nefrona, pero con esa capacidad de no perder potasio que yo lo necesito ante determinadas situaciones, ¿sí? Porque siempre el riesgo de un diurético, excepto estos, ya sea tiacídicos o de asa como la furosemida, el riesgo es la pérdida excesiva de potasio, ¿sí? Entonces, una manera de evitar esa pérdida excesiva de potasio es incorporando un diurético ahorrador de potasio. Y muchas veces se hace de esta manera. Yo necesito tener un diurético de asa porque necesito un gran poder diurético y para disminuir el riesgo de que eso me genere una pérdida excesiva de potasio, le asocio un diurético de asa para que por lo menos contrarrestar un poco esa pérdida excesiva de potasio, bloqueando su excreción a este nivel. Y después las células intercaladas, que era el otro tipo celular que estaba, como les dijimos, en, en- en túbulo contorneado, perdón, el túbulo colector cortical, dijimos que eran las células principales y las células intercaladas tipo A. Las células intercaladas tipo A contienen un hidrógeno ATPasa, ¿sí? E hidrógeno potasio ATPasa en la membrana luminal. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Sí? Secretan iones hidrógenos, ¿sí? Acá secretan iones hidrógenos y al mismo tiempo reabsorben potasio y también se reabsorben iones bicarbonato. Em, el hidrógeno, ¿cómo se va a generar el hidrógeno por el cual yo voy a secretar a partir de esta ATPasa o de este contratransporte de secretar hidrogeniones e incorporar potasio? ¿Cómo se genera estos hidrogeniones? Bueno, el hidrógeno se va a generar en la célula por la acción de la anhidrasa carbónica. Yo tengo dióxido de carbono que a partir de la enzima anhidrasa carbónica voy a formar el ácido carbónico. Dióxido de carbono más agua me forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato, ¿sí? Que es el cual se reabsorbe, y en hidrógeno, el cual se elimina, ¿sí? Ese es, digamos, de dónde vienen los hidrógenos que se eliminan por las células intercaladas a partir del ácido carbónico que me permite entonces generar esto, ¿no? Los iones hidrógenos que se secreten a la luz tubular y por cada ion hidrógeno que se secreta a la luz del túbulo, hay un ion bicarbonato que se reabsorbe a partir de la membrana vasolateral. Por eso, este mecanismo es importante y se pone más en marcha o adquiere mayor relevancia en las situaciones de acidosis metabólica. En las acidosis metabólicas, ya lo van a ver en el equilibrio ácido-base en seminarios posteriores, pero las acidosis metabólicas es una situación clínica donde hay un exceso de hidrogeniones, y una disminución de bicarbonato, ¿sí? Entonces, ante situaciones de acidosis metabólica, yo lo que voy a tratar de compensar, una forma de compensar a nivel renal es eliminando ese exceso de hidrogeniones. Entonces, elimino el exceso de hidrogeniones, eliminando el hidrógeno a la luz tubular y a su vez incorporo bicarbonato, que es lo que está abajo, ¿sí? Entonces, elimino el exceso e incorporo lo que está en déficit. Y después, las células intercaladas de tipo B tienen el efecto contrario, ¿sí? Los transportadores de hidrógeno ATPasa e hidrógeno potasio ATPasa, en vez de estar situados en la luz, en la parte luminal, a nivel de la luz tubular, están situados en este otro lado, ¿sí? Perdón, perdón. Acá. En vez de, como les decía yo, en vez de estar situados acá, están situados acá. Entonces, están situados en la membrana vasolateral y reabsorben iones hidrógeno a la vez que secretan iones bicarbonato y potasio. Y esto se da en la situación contraria. Acá, este mecanismo se ponía en marcha y era importante para contrarrestar situaciones de acidosis metabólica, porque elimino hidrógenos y retengo bicarbonato. Acá, al contrario, cuando tengo situaciones de alcalosis metabólica, que tengo exceso de bicarbonato y poco hidrogeniones, bueno, elimino hidrogeniones
incorporo bicarbonato. Perdón, incorporo hidrogeniones, ¿sí? Entonces, la formación del ácido carbónico es la misma, anhidrasa carbónica. Nada más que en este caso, el que se elimina a la luz tubular es el bicarbonato y el que se reabsorbe es el hidrogeniones a partir de la bomba de transporte hidrogeniones o el cota-transporte con el potasio. Bueno, y para terminar, el túbulo cortical. Profe, una Sí, consulta. Entonces las sí, células tipo A lo que reabsorben es el bicarbonato y las tipo B el hidrógeno, hidrogeniones. las células intercaladas tipo A reabsorben, sí, bicarbonato y eliminan hidrogeniones, y las Y- intercaladas tipo B, todo lo contrario, eliminan Perfecto. bicarbonato y reabsorben hidrogeniones. Todo esto Listo. para compensar situaciones digamos, diferentes, ya sea de alcalosis o de acidosis metabólica, claro. Gracias. No, por favor. Bueno, y en el conducto colector medular se reabsorben menos del 10% del agua y del sodio filtrados. Recuerden que en esta parte la reabsorción de agua estaba mediada a nivel de la hormona antidiurética, ¿sí? Ya era dependiente de la concentración de la hormona. Entonces, en esta porción del túbulo cortical medular se va a reabsorber activamente el sodio, el cloro, ¿sí? Eh, Se secreta activamente los iones hidrógenos, ¿sí? Se reabsorbe también bicarbonato, se reabsorbe urea. La reabsorción de agua, como dijimos, en los conductos colectores tanto corticales como medulares, está controlada por la concentración de la hormona antidiurética. Si yo tengo una concentración elevada de hormona antidiurética, voy a tender a aumentar la absorción de agua, ¿sí? Eh, por eso, con concentraciones elevadas de hormona antidiurética, se va a reabsorber ávidamente agua que va a pasar al intersticio medular y por ende, si yo reabsorbo mucho agua, el intersticio medular, después lo van a ver más adelante, es hiperosmótico. ¿Sí? Entonces, cuando yo activo la hormona antidiurética, el agua pasa fácilmente porque hay hiperosmolaridad. Entonces, acá el agua tiende a reabsorber rápidamente. Y si yo tengo un exceso de hormona antidiurética, o sea, tengo activado por una necesidad los niveles de hormona antidiurética, como dice la palabra, yo voy a reabsorber mucha agua al intersticio y al reabsorber mucha agua de la luz tubular, ¿cómo va a salir la orina? En cuanto al volumen y en cuanto a la concentración, ¿qué características creen ustedes cuando yo tengo la hormona antidiurética activada? ¿Qué característica voy a tener en la orina? ¿Cómo va a ser la orina? Más cantidad y Mucha, menos concentrada. a ver, si yo La tengo, antidiurética menos concentrada. Digo, más concentrada. bien, y en cuanto al volumen urinario, Ah, Menor, menos cantidad. claro, menos. Está bien, porque estás menos guardando volumen. agua. Claro, menos volumen porque absorbe mucha agua. La orina es agua, básicamente, ¿no? Entre otras cosas. Pero entonces, yo antidiurética, reabsorbo mucha agua por necesidad. Entonces, voy a disminuir el volumen urinario, ¿sí? Y a su vez, voy a tener una orina concentrada, porque si yo disminuyo el agua que tengo en el túbulo, se van a concentrar los solutos que quedan. Entonces, la hormona antidiurética se activa ante necesidades de retener agua, situaciones de hipovolemia, por ejemplo. Entonces, yo voy a tener una orina de poco volumen y muy concentrada, ¿sí? A veces llegan hasta oliguria, pero a veces se generan situaciones de necesidad. Si yo estoy deshidratado, ¿sí? Sí, por las razones que sean, patológicas, por lo que sea, estoy en ayuno, si yo no incorporo líquidos, yo estoy deshidratado, si esto se persiste en el tiempo, yo voy a entrar en alteraciones metabólicas. ¿Por qué? Porque voy a estar en hipovolemia, no voy a tener menor carga filtrada. Entonces, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que entonces, yo el poco líquido que tengo, que filtro acá, lo voy a tratar de reabsorber todo. Yo necesito filtrar, porque necesito eliminar sustancias de desecho o mantener el equilibrio homeostático, digamos,
de sustancias, para que no entrar en alcalosis, para no entrar en acidosis. Bueno, yo necesito filtrar, pero todo lo que filtro, que si estoy en situaciones de hipolemia va a ser poco, voy a tender a reabsorber todo el agua que sea necesario. Por eso en situaciones de deshidratación, yo voy a orinar poco, incluso en situaciones de deshidratación extrema, entramos en anuria, que es no orinar nada, y bueno, obviamente eso conlleva, si no se resuelve, una situación incompatible con la vida. Pero el objetivo de la hormona antidiurética es retener agua y lo más que puedo para disminuir el volumen urinario y a la vez aumentar, digamos, los solutos que quedan van a estar hiperconcentrados. Por eso las orinas concentradas de poco volumen salen con un color, porque hay concentración de amoníaco, hay concentración de soluto y tienen poca agua, entonces salen concentradas, amarillas, con olor a aniones. Bueno,